La riqueza de la Nueva España era enorme, pero las desigualdades sociales lo eran todavía más. El grupo de españoles nacidos en la península ibérica eran poderosos y ricos, y los criollos, que eran los blancos nacidos en México, tenían menos poder y eran hechos a un lado, lo que dio lugar a un conflicto y lucha entre ellos. Los indios, mestizos, castas y negros eran las clases olvidadas y marginadas. Estas ideas atacaban las bases de justificación de los gobiernos del derecho divino de los reyes, que según era dado por Dios para gobernar, y el poder del clero. Sus ideas eran revolucionarias, y aquí fueron útiles para que los criollos se dieran cuenta de que no se necesitaba de España para vivir y gobernarse como país. En 1789 estalla la Revolución Francesa, que corta la cabeza del rey Luis XVI y lleva al gobierno a un hombre de ideas liberales, Napoleón Bonaparte. En 1808, este ataca a España y vence al rey Carlos IV, quien deja el trono a José Bonaparte ante las protestas del heredero Fernando VII. En las colonias españolas, a las que no se prestaba mucha atención, no aceptaban al nuevo rey y buscaban restituir en el trono a Fernando VII. Pero pronto surge la idea de hacerse países, de hacer revoluciones de independencia y de no depender más de España. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, organizó una conspiración en Querétaro, que era la ciudad más importante de la región. Las juntas secretas buscaban la independencia del país, aunque pretendían que el gobierno estuviera en manos de Fernando VII. Participaban Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. La conspiración planeaba el levantamiento armado para el 2 de noviembre de 1810, pero fue descubierta, y Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro, avisó a Hidalgo, quien tocó las campanas para llamar a misa, y cuando la gente estuvo reunida, los invitó a levantarse en armas, al grito de ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! En los primeros días de su camino, el cura Hidalgo se detuvo en el pueblo de Atotonilco, de donde tomó un estandarte dedicado a la Virgen de Guadalupe y que se convirtió en su primer bandera. De ahí avanzaron a Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo se enfrentaron a las del intendente Riaño, quien presentó resistencia en un edificio que servía para guardar granos. Un minero apodado el Pípila, protegido de las balas de los españoles por una lápida de piedra que cargaba en la espalda, se acercó a la puerta y la quemó para que los insurgentes pudieran tomar el edificio. Después de tomar por las armas la ciudad de Guadalajara, el movimiento independentista estableció ahí su gobierno. Entre las primeras medidas que adoptó estaba abolir la esclavitud, anular el tributo, impuestos especiales que pagaban campesinos e indígenas y prohibir el uso del papel para trámites oficiales que pagaba impuestos al gobierno español. Ahí se imprimieron los primeros ejemplares del periódico El Despertador Americano. En Indaparapeo, el cura Hidalgo se entrevista con su antiguo discípulo José María Morelos, quien se ofreció como capellán del ejército. El cura de Dolores, en cambio, le ordena levantar el sur del país y apoderarse del puerto de Acapulco, para que el movimiento tuviera una salida al mar. Con esa campaña, Morelos se revelará como un genial estratega militar. Después de la batalla del Monte de las Cruces, que ganan Hidalgo y su ejército, avanzan hacia la Ciudad de México, pero se detienen en Coajimalpa,
no entran por temor a caer en una trampa y no contar con suficientes elementos de guerra para defenderse. Esto les obliga a regresar a Guadalajara y esta decisión divide a la dirigencia del movimiento. Lleva a Ignacio Allende a distanciarse de Hidalgo. Los insurgentes fueron derrotados en Aculco y Puente de Calderón, por lo que Hidalgo y varios de sus colaboradores se dirigieron a Estados Unidos para obtener armamento y apoyo. Fueron traicionados, detenidos y llevados a Chihuahua, donde se les juzgó y se les sentenció a ser fusilados en junio de 1811. Más tarde, fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Con este hecho, termina la primera etapa de Guerra de Independencia.